Vamos a comenzar con los fundamentos de NoSQL y su papel en los nuevos paradigmas de Big Data y ciencia de datos. Pero antes de que lleguemos muy lejos en la profundización de por qué estamos usando NoSQL, es realmente importante tener en cuenta qué es lo que está mal con SQL, o mejor dicho, qué no abarca, cuáles son las limitaciones de las bases de datos relacionales y por qué deberíamos prestarle atención a las bases de datos NoSQL. Las bases de datos relacionales han existido al menos desde la década de 1970 y funcionan muy bien por razones bien justificables. Los datos están bien estructurados, los registros están organizados en tablas, las tablas constan de filas que se identifican por claves únicas o claves primarias. Nosotros podemos organizar nuestros datos en tablas y luego unirnos mediante joins o enlazarnos, de manera tal que no tenemos que agrupar a nuestros datos en una sola estructura grande. Otra característica importante es que estas bases de datos soportan el concepto de transacciones, y para este aspecto existe un acrónimo que se conoce como ACID. En concreto, ACID es un acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability, que en castellano sería atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Vamos a profundizar un poco en este tópico. La atomicidad es la característica que reza que si una operación consta de una serie de pasos, o bien todos ellos se ejecutan o bien ninguno se ejecuta. Como por ejemplo, la transferencia de fondos desde su cuenta corriente a su cuenta de ahorros. Todos los pasos tienen que ocurrir para que la transacción tenga éxito, es decir, las transacciones son completas. La consistencia significa que la base de datos se mantiene siempre en un estado consistente. La consistencia o integridad es la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. La propiedad de consistencia sostiene que cualquier transacción llevará a la base de datos desde un estado válido a otro también válido. Tenemos así que la integridad de las bases de datos nos permite asegurar que los datos son exactos y consistentes, es decir, que estén siempre intactos, sean siempre los esperados y que de ninguna manera cambien ni se deformen. De esta manera podemos garantizar que la información que se presta al usuario será siempre la misma. Aislamiento significa que las transacciones no se interrumpen entre sí. Esta propiedad asegura que una operación no puede afectar a otras. Que la realización de dos transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error. Esta propiedad define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes. Y por último, durabilidad o persistencia. Significa que una vez realizada la operación, los datos se almacenan persistentemente y no se podrá deshacer, de modo que usted no tiene que preocuparse de perder sus datos aunque falle el sistema o si se pierde la alimentación, por lo cual los datos sobreviven de alguna manera. Pues bien, esas fueron algunas de las principales características de las bases de datos relacionales que son importantes, pero existen otras que también suman importancia. Tal es el caso de los modelos de datos normalizados, lo cual significa estructurar los datos de manera tal que se minimice la posibilidad de introducir anomalías o errores para evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en tablas y proteger la integridad de dichos datos. Dicho esto, se puede observar que las bases de datos relacionales tienen una gran cantidad de ventajas, entre las cuales citaremos. Son ampliamente utilizadas en las industrias y dominios científicos. Los datos normalizados minimizan las posibilidades de introducción de problemas de datos. Cuenta con un lenguaje de consulta realmente eficaz llamado SQL, el cual es útil en una gran cantidad de diferentes dominios. Y también las bases de datos relacionales son ampliamente compatibles en términos de otras herramientas de desarrollo de aplicaciones y lenguajes de programación. Ahora bien, también existen algunas desventajas o limitaciones. Por ejemplo, en una base de datos relacional nuestros esquemas son fijos, o nuestras estructuras de datos son fijas, y se tiene que conocer a priori cómo van a ser nuestros esquemas de datos antes de empezar la construcción de nuevos programas. Otra desventaja es que las combinaciones o join son computacionalmente muy costosas. Nosotros estaremos limitados en los tipos de estructuras de datos que se pueden almacenar en tabla. Y por último, las bases de datos relacionales son difíciles de escalar
y esto está convirtiéndose en un problema, ya que los volúmenes de datos se vuelven más y más grandes. Dicho esto, ¿cómo podemos evitar estos problemas? Hay algunas maneras. Una manera es la desnormalización, por ejemplo, lo cual es una técnica que nos permite evitar joins o uniones, y la forma en que lo hacemos es mediante la ampliación del número de columnas en una sola tabla y organizar las tablas de manera que, cuando se ejecute una consulta, solo tengamos que consultar una sola tabla. Esto mejora el rendimiento de lectura, pero también introduce la posibilidad de datos con anomalías. Otra técnica es el sharding, la cual consiste en particionar los datos de la base de datos de manera horizontal, agrupándolos de manera que tenga cierta consistencia y almacenando estas piezas de la base de datos en diferentes servidores, permitiendo que el acceso a los datos sea mucho más rápido. Esto tiene la ventaja de que ahora podemos consultar a partir de un subconjunto de datos, así que no tenemos que consultar a través de la totalidad de dichos datos. Esto mejora tanto el rendimiento de lectura y de escritura, pero es más complejo para organizar y gestionar. La replicación es otra técnica. En este caso, hacemos copias de datos que se almacenan en tablas e índices y almacenamos estas copias en diferentes servidores, para que los servidores se puedan utilizar para responder a diferentes consultas. Ahora bien, esto realmente mejora el rendimiento de lectura, pero introduce la posibilidad de inconsistencias entre las copias, por lo que es algo que se tiene que manejar con sumo cuidado. Por lo tanto, lo que hemos visto es que las bases de datos relacionales son realmente muy útiles y tienen muchas características, pero hay algunas desventajas que a veces nos exigen algo de trabajo extra. Sin embargo, estas soluciones también vienen con algunos inconvenientes. Por lo tanto, lo que estamos intentando hacer realmente es ver cómo superamos estos impedimentos con la finalidad de tener un sistema de bases de datos que naturalmente nos permita desnormalizar los datos al mismo tiempo que nos permita la escalabilidad. En la búsqueda de estos beneficios, estamos dispuestos a sacrificar algunas de las características de las bases de datos relacionales. Por ejemplo, relajar las restricciones ACID. ACID es muy importante para diversas áreas de aplicación, pero no para todas, y NoSQL es una buena opción para aquellas aplicaciones que no requieren el cumplimiento estricto del acrónimo ACID. Otro aspecto de las bases de datos NoSQL es el soporte de sharding, lo cual permite que sea muy fácil de escalar y mejorar el rendimiento de lectura y de escritura. Y por último, quizás lo más importante, las bases de datos NoSQL nos ofrecen nuevas formas para consultar nuestros datos. Esto es especialmente importante en el entorno del Big Data y la ciencia de datos, en el que estamos tratando con grandes y complejos conjuntos de datos. Algunas veces, simples consultas a través de tablas son insuficientes, pero con las bases de datos NoSQL tenemos nuevas maneras de encontrar patrones, bases de datos de documentos en estructura jerárquica e incluso navegar en estructuras de grafo transversales. Por lo tanto, las bases de datos NoSQL nos ofrecen nuevas formas de consultar más estructuras de datos complejas que las ofertadas por las bases de datos relacionales, siendo esta una de las razones principales para su uso en el Big Data y la ciencia de datos.